y vamos a continuar con el capítulo 8 del libro, pero antes quiero terminar algo que la semana pasada no pudimos ver enteramente, no pude terminar un poquito del tema de la impiedad. Recordemos que habíamos visto que si queríamos medir con cuánta impiedad nosotros estamos batallando en nuestras vidas, habían dos maneras de poder darnos cuenta cuánta impiedad es la que hay en nuestras vidas. Y una de ellas fue en nuestras oraciones. Nosotros nos podemos dar cuenta de cuánta impiedad hay en nuestras vidas. No lo voy a tocar mucho porque nosotros ya lo vimos, pero básicamente era como preguntarnos cuáles son mis prioridades a la hora de orar. Nosotros habíamos leído Colosenses capítulo 1, versos 9 al 10, donde el apóstol Pablo decía que él hacía una petición, que aquellos hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para andar como es digno del Señor, ¿verdad? Y nosotros vimos, entramos un poquito, a ver, vean qué prioridad la que tiene el apóstol Pablo para esos hermanos, de que eso es lo primordial, eso es lo más necesario. ¿Cómo nos llenamos de esa sabiduría, de ese conocimiento de la voluntad del Señor? ¿Para qué? Para agradarle al Señor, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros estamos? Cuando nosotros oramos, nosotros vamos a ver qué es lo que más nos está enfatizando o llevando a pedir en las oraciones. Puede ser más conocimiento, la pregunta ¿es más conocimiento de su voluntad? Nosotros pedimos al Señor que sea más su gloria, se vea más su gloria entre las demás personas. Es ese sentimiento genuino, un interés genuino de que en nuestras actividades diarias pedirle al Señor Dios que en este día su nombre sea honrado. Yo quiero andar como es digno del Evangelio. Porque ese conocimiento, si nosotros adquirimos ese conocimiento, nos va a llevar a nosotros de todas maneras, cuando ya tenemos ese conocimiento del Señor, nos va a llevar a nosotros a darle gloria al Señor en todo. Ya sea cómo trabajemos, ya sea nosotros cómo comamos, vivimos 1 Corintios 10:31, ¿verdad? Que todos acá lo conocen, cómo estudiar para darle gloria al Señor, cómo manejar, ¿verdad? Para darle gloria al Señor y otro montón de cosas de nuestras actividades diarias. Entonces, una prioridad es pedirle al Señor que nos llene de su conocimiento, de su voluntad. Entonces, yo le pido conocimiento al Señor, pero también yo voy a ser responsable. Memorizar las escrituras, leer las escrituras, acercarme al Señor en oración y el Señor nos va a bendecir con eso. Ahora, de lo contrario, si nuestras oraciones nosotros vemos que solo nos estamos centrando en nosotros, que yo soy la prioridad de las cosas y no Dios y su gloria, entonces ahí nosotros vamos a detectar un pequeño grado de santidad. Va a tener que encenderse una de esas lucecitas rojas de alerta. Usted se está centrando más en usted. Usted está, y no digo que esté mal pedir, ¿verdad? Pero en esas oraciones estamos nosotros centrándonos más en nosotros que en buscar centrarnos en la gloria de Dios. Ahora, eso sí ora, pero asústese más cuando más bien la oración en su vida no existe o la oración está siendo descuidada. D.A. Carson decía, es un erudito del Nuevo Testamento, él dice, un creyente sin oración es un desastre esperando suceder. Y concuerdo con ese señor a lo que dice, porque nosotros dependemos del Señor completamente. Eso fue lo que nosotros vimos con respecto a la oración. Ese fue el primer punto que nosotros vimos. Y con la oración ya podemos ir detectando cuál es el grado de impiedad que hay en mi vida. Después nosotros vimos un poquito del segundo indicador de impiedad, y era el escaso deseo de estar a solas con Dios. O por así decirlo, ese raquítico deseo de desarrollar una relación íntima con Dios, para que suene un poquito más, una relación íntima con Dios. Raquítico deseo de tener una relación con Dios. La semana pasada yo dije que en el creyente debe y tiene que haber ese deseo por leer las escrituras. En unos hermanos puede ser más, en unos puede ser, pero tiene que estar ahí. O sea, tiene que estar ahí ese deseo de oír su palabra, de orar, de estar cerca del Señor,
de estar ahí con su amado, como nosotros leemos en unas partes de las Escrituras, Cantar de los Cantares. Y yo puse un ejemplo de los enamorados, ¿se acuerdan? De cuando nos andamos ahí de novios, ¿verdad? ¿Cómo hace uno todo lo posible para ver a esa persona que tanto amamos, para estar con ellas, ¿verdad? A uno le palpita el corazón rápido, los ojos a uno le brillan, quiere estar uno ahí, no para de hablar de esa persona y en todo momento la saca, la quiere mencionar. Entonces, preguntaba yo, ¿es así nuestro deseo, nuestro celo por la santidad de Dios? ¿Es así nuestro deseo por el Señor? ¿O ya se pasó, como muchas veces en ciertas iglesias dicen, es que fue el primer amor y ya se le pasó? Es que ese es el fuego que ya se le está apagando. Bueno, en el creyente no existe eso. Ese primer amor no se puede ir apagando, tiene que ir, bueno, aunque concuerdo también con lo que dice nuestra confesión, de que hay momentos donde el Señor a nosotros nos va a dejar en un momento, nos va a dejar ahí un momento en nuestros pecados, pero después Él nos va a levantar, nos va a reivindicar, por así decirlo, por la fe en el Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, hay deseos en nosotros por buscar al Señor, porque si no hay deseo, hay que examinarse fuertemente. No estoy amando yo al Señor. Si yo no estoy amando al Señor, es por descuido, porque simplemente yo no quiero ya al Señor. Cuando nosotros queremos algo, y yo puse también ejemplos de que cuando salía, por ejemplo, un celular o salía un Nintendo o salía algo que uno lo quiere, uno hace todo por tenerlo. Uno busca ver si me meto a una deuda para poder tener esto, pero cuando algo a uno ni siquiera le interesa, usted ni pelota le da. Y nosotros convertimos muchas veces a Dios en un Dios irrelevante en nuestras vidas. Ni pelota le damos. Leamos por favor, vean a lo que decía David en el Salmo 27. Dice, Salmo 27:4, dice así, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Ahora vamos por favor al 42, del 1 al 2. El mismo Salmo, Salmo 42, del 1 al 2. Dice, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahora vámonos al 63, 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Uno lee esto y uno se queda, tiene que uno llegar a reconocer humildemente que a nosotros nos hace falta tener un deseo, un hambre, una sed así de intensa por el Señor. Allí nosotros tenemos chance ya para decir, cuán impío soy. Estoy yo anhelando de verdad que Dios, buscarle a Él, estar con Él todo el momento. Ahí dice, por ejemplo, dice David, de madrugada. Muchas veces, mis hermanos, de madrugada estamos dormidos, pero a veces uno se puede poner a pensar, de madrugada estaría yo dispuesto a hacer un pequeño sacrificio por estar a solas con mi Señor, un momento de soledad con Él, y a veces gana el sueño. Prefiero quedarme a dormir. Dios no es tan, ¿verdad? Pero muchas veces, si pusieran una llamada en el trabajo a las 5 de la mañana, sí nos levantamos a tener la llamada a esa hora. ¿Por qué no con el Señor? ¿Verdad? Es hacerse, es examinarse. ¿Por qué no con el Señor? ¿Por qué no si Él me salvó? ¿Por qué no si Él me perdonó? ¿Por qué no si Él me limpió? ¿Por qué no con Él si me ama, si es tierno, me provee vida, me da mis hijos, me da fuerzas, me da sabiduría? ¿Por qué no con el Señor? ¿Por qué nunca no con Dios? Sí con lo demás, pero no con el Señor. No con Dios un domingo, pero si hay un paseo, me voy al paseo el domingo, pero nunca con Dios.
No nos gusta Dios, pero sí nos gusta sacarlo de sombrilla cuando ya estamos en una situación difícil. Y esas son preguntas que nosotros nos podemos hacer para ver realmente cuánta impiedad tenemos que estar nosotros batallando y seguir erradicándola de nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿por qué la impiedad y no el orgullo es la base de todos los pecados respetables, como vimos nosotros la semana pasada? ¿Por qué no es el orgullo? Nosotros dijimos, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es el pecado que encabeza la lista, que compró todos los números? Y pudimos haber dicho, sí, el orgullo es. Pero ¿por qué la impiedad? Bueno, imagínense un árbol. Imagínense un arbolito con todas sus hojitas, el tronco. Bueno, entonces ese tronco va a ser el orgullo. El orgullo es el tronco. Todas las hojitas, las hojitas que tiene el árbol frondoso son esos pecados respetables. Pero ese árbol, adivine por qué está sostenido. Está sostenido por la impiedad, ¿verdad? Entonces, ahora usted dice, ¿por qué el orgullo? Entonces, ¿por qué el orgullo en nuestras vidas? ¿Por qué es la base? ¿Por qué la impiedad es la base del orgullo, por así decirlo? Bueno, ¿por qué hay orgullo en nuestras vidas? Porque nosotros olvidamos a Dios. Porque si nosotros realmente lo reconociéramos en todo momento, nosotros caeríamos humillados ante Él. ¿Por qué nos afanamos? Porque nosotros, una vez más, olvidamos a Dios. ¿Y qué era lo que había dicho el apóstol Pablo? ¿Verdad? Nosotros, la impiedad es una actitud contra Dios. Era tener a Dios como un irrelevante, que Dios no me interesa, olvidarlo, sacarlo de nuestras vidas. ¿Por qué nos ponemos afanados? Porque nosotros olvidamos al Señor. Porque si nosotros realmente recordáramos que nosotros estamos bajo su voluntad, que es agradable y perfecta, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué chismeamos? ¿Por qué insultamos? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué murmuramos? Porque una vez más nosotros olvidamos a Dios. Porque si nosotros recordáramos que toda palabra que sale de nuestra boca, nosotros vamos a tener que dar cuenta de ellas. Nosotros vamos a tener que dar cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Si nosotros fuéramos conscientes de eso, todo sería diferente. Si nosotros fuéramos conscientes de que estamos coram Deo, delante de Dios, este tipo de pecados, nosotros los consideraríamos. Ahora, excluyamos al Señor, saquemos al Señor, como en Estados Unidos, que buscaron sacar las escrituras y quisieron quitar la Biblia. Excluyamos al Señor y todas las desgracias van a venir. Excluya al Señor de su vida y todas las desgracias van a venir. Calza con lo que decía Carson. No ore, diga yo puedo, Señor. Me decía también Paul Washer, no he conocido un hombre más fuerte en el mundo que un hombre que no ora. Porque Jesús pasaba orando a su papá. ¿Quién es más fuerte que Jesús? Decía Washer. Esos son los hombres que no oran. Diciéndolo de una manera sarcástica, ¿verdad? Ahora, mi hermano, si esta pequeña parte llega a compungirlo, como nosotros también oímos el domingo, eso es bueno porque eso hace que usted ya comience a ser responsable como creyente de hacer lo que Dios le está mandando. Pero recordemos una vez más que debemos depender de Él. Allá en Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, por ejemplo, vamos a leer, pero él le dice Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercítate. Podemos irlo a leer, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 7 al 8, y dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida, de esta vida presente y de la venidera. Alguien puede decir, sí, ahí ejercitarse es una palabra de donde viene gimnasio, ¿verdad? Si nosotros, creo que lo he dicho varias veces, queremos estar fuertes, ¿verdad? Tener músculos fuertes para soportar diferentes tipos de peso, nosotros tenemos que ejercitar el músculo. Entonces, los que levantan esas pesas, ellos saben que va a haber un momento donde va a haber un peso más grande y ¿qué tienen que hacer? Comenzar a ejercitarse
para después con un músculo más fuerte, una condición más fuerte, poder levantar ese peso. Entonces usted quiere ver la impiedad de su vida erradicada, machacada, destruida. Entonces hay que ser disciplinados, responsables y comprometidos en ejercitarnos para la piedad, en dependencia de su Espíritu Santo. Dice el Salmos 12, 16, 2, dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Una vez más, lo que remarco ahí es: fuera del Señor nada tenemos, necesitamos la ayuda, la dependencia del Señor en todo momento, porque nosotros no vamos a poder, vamos a ceder más bien cuando vengan las tentaciones. Pero el cristiano que está fundamentado en la palabra, fuerte, la memoriza, la lee, se prepara contra cualquier cosa que venga, cualquier tentación. Nosotros leímos: guardar la palabra para una situación futura que quiera hacerme daño. Entonces, si un cristiano, y va a sonar raro, pero si un cristiano no sabe nada de la Biblia, y puede que haya neófitos que no, pero un cristiano, por ejemplo, hermanos, ya nosotros acá algo conocemos de las Escrituras para nosotros sostenernos cuando venga un momento de tentación. Ejemplo tenemos en el Señor Jesucristo, y nosotros lo vimos en los capítulos que hemos leído de esta enseñanza. Suficiente arma nosotros tenemos para defendernos. Y les decía la semana pasada, usted un día no va a poder reclamar o decir delante del Señor: alguien está atrás. Usted no va a poder decir delante del Señor: Señor, mire, es que yo no sabía. Nunca vamos a poder llegar delante del Señor diciendo que fuimos ignorantes a la voluntad que Él ya nos reveló. Entonces, mis hermanos, mientras más percatados nosotros vivamos de la presencia de Dios, o sea, más percatados de que su ojo está ahí en todo lugar, más vamos a seguir la piedad. Ahora hágalo así, y lo vuelvo a repetir: el hermano Mariano decide dividirse en todos nosotros para mañana estar en la casa de cada uno de nosotros. Vea, de verdad, hasta en mi mente llega: no, me voy a levantar a las 5 para que el hermano me mire. ¿Por qué no Dios? ¿Por qué no delante de Dios? Y me voy a poner a orar de 5 a 6. Y si puedo, subo media hora más. Y después me pongo a trabajar. Y trabajo sin enojo, sin grito, ahí me voy a quedar bien concentradito, porque el hermano Mariano está ahí. No, el hermano Mariano, o sea, no está la esposa a veces de nosotros ahí. No es suficiente, también es. Pero está Dios. Ahí estamos delante de la presencia de Dios. Entonces, si usted vive percatado de que Dios está ahí, entonces usted va a ser cuidadoso. Ahí está mi Dios. Ahí está. Voy a seguir la piedad. Voy a buscar honrarlo. Voy a buscar sacar su sonrisa, por así decirlo. Ahora, mis hermanos, me extendí con este repaso de estos dos puntos que tenía que ver, pero yo pienso que era necesario terminarlo, y pues ahora vamos a entrar con un pecado respetable más, aparte de la impiedad, y es el pecado de la ansiedad. El pecado de la ansiedad. Entonces, este es el capítulo 8. Ustedes han escuchado o han dicho esta frase: qué dura que es la vida. Han escuchado, por lo menos. Y es cierto, usted la oye, es cierto, la vida, hermanos, es difícil. Hay momentos muy duros en nuestra vida, hay momentos muy de dolor, de angustia, de preocupaciones. Yo recuerdo una vez, esto es un grado de preocupación muy pequeñito, que tal vez no se compare contra el que tal vez ustedes puedan tener en su mente, pero una vez, un viaje que le tomaba darles 15 minutos en llegar, a Naidi y a mí nos tocó hora y media, y nos tiró por todos los bosques y por todas las calles peligrosas, oscuras, preocupantes, agobiantes, y además el carro comenzó a sonar raro. Entonces ya se imaginan cómo iba yo todo ese camino. Ahorita uno se ríe, pero yo no me iba riendo en ese momento. Yo iba angustiado. Pero hermanos, los problemas en esta vida se van a dar. O sea, van a venir situaciones feas, o situaciones que no nos gustan, como esa que les conté del carro. Y van a venir situaciones dolorosas, tristes, agobiantes, que son provocadas por eventos fuera de lo común. ¿Y qué van a hacer en nosotros? Ponernos ansiosos, ponernos preocupados. Nos van incluso a frustrar, a angustiar. ¿Cómo nosotros, como creyentes,
reaccionamos ante la ansiedad. Y como creyentes, sí o no que lo que deberíamos responder es, de ahí, aquí confiando en Dios, parado en la roca, firme. Wow. Pero hermanos, lo cierto es que no. Muchas veces estamos desmoronados por completo. Nosotros deseáramos escuchar que dice, sí, Dios tiene el control de todo y sabemos bien, ¿verdad? Todas esas cosas, pero muchas veces nosotros no las ponemos en práctica. Cuesta. Lo opuesto de confiar en Dios, mis hermanos, es la ansiedad. Lo opuesto de confiar en Dios es la ansiedad. Y vamos por favor a Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, del 25 al 34, y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo que hoy es y la mañana que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. 6 veces, 6 veces se escucha ahí la palabra afán. Y otra expresión que el Señor Jesucristo utilizó es, no temáis. Ahí mismo en Mateo 10:31. Dice el Señor Jesucristo, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí, por ejemplo, si leemos del 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, hablando del cuidado de nuestro Señor. Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras súplicas, nuestras peticiones delante del Señor, orando con acciones de gracias. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, esos pasajes yo creo que a ustedes les brincó una como plip, yo me lo sé. Esos son los pasajes que nos tienen que ayudar, como vimos en las estrategias para enfrentar al enemigo, nos tienen que ayudar para nosotros vencer la ansiedad cuando quiera hacernos daño. Estos pasajes de verdad, hermanos, cuando nosotros leemos, tienen mucha fuerza. Nos dicen mucho de nuestro Señor Jesucristo. Es que no nos están diciendo de cualquier hombre. Alejandro Magno dice, no temáis. Ya este hombre Alejandro Magno se murió. Pero es que es Jesús el que le está diciendo a usted. Estos hombres inspirados, Pablo, por el Señor, le están diciendo eso. Porque hay un Dios que cuida de nosotros. Hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos sin ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque la ansiedad es pecado. Él no nos dice, vivan con ansiedad en todo momento. Glorifíquenme con la ansiedad. No, no teman. No estén afanosos. Por eso, la ansiedad, el Señor no quiere que haya ansiedad en nuestra vida, porque la ansiedad es un pecado. Y ustedes pueden decir, a David se le está pasando la mano. ¿Cómo que la ansiedad es pecado? Bueno, sí, la ansiedad es pecado. La ansiedad, hermanos, es desconfiar de Dios. Así de sencillo. Es no creer que lo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Que Dios cuidará de nosotros, que no nos afanemos, que busquemos primeramente su reino y que Él nos va a proveer esas cosas necesarias para nuestra vida.
que si Él cuida incluso los pajaritos, ¿cómo no va a cuidarme? Entonces, la ansiedad es, yo no creo eso que Dios está diciendo. Cuando usted está ansioso, preocupado, yo no creo que Dios pueda hacer estas cosas. Yo esto lo he leído en la Biblia, sí, pero no creo en este momento que Dios lo pueda hacer. O sea, si Él dice que va a cuidar de mí, es el momento para yo echarle mi carga. ¿Será que Dios es capaz de sostener esta carga que me está abrumando? ¿Será que Dios puede? Bueno, si Pedro dice, échenla sobre Él, y porque Él tiene cuidado de vosotros, es porque es cierto. Es porque es así. Pero muchas veces en la ansiedad, nosotros eso es lo que estamos diciendo con la ansiedad. Yo no creo que Dios pueda hacer algo con esto que yo estoy pasando. Así que mis hermanos, cuando estamos siendo presa de la ansiedad, nosotros estamos diciéndole al Dios Todopoderoso que no es suficientemente poderoso en esa circunstancia que yo estoy viviendo para que me pueda ayudar. Y el Señor ama a los suyos, ama a su pueblo. Pero con el afán y la ansiedad, eso es lo que nosotros le estamos diciendo al Señor. Rechazamos, mis hermanos, con la ansiedad esa provisión de Dios en nuestras vidas. Y lo que quiero decir aquí es, con provisión, es que Dios a nosotros nos pone circunstancias, nos da circunstancias, como vimos también anteriormente, y eventos que son para fortalecernos y que al final demos gloria al Señor, ¿verdad? Para beneficio de Dios. Al final de cuentas, Dios tiene control soberano de todas las cosas. A Dios nada se le escapa. Entonces, esas circunstancias que nosotros muchas veces vivimos, Dios nos está ejercitando, tratando de que nosotros nos pongamos a ejercitarnos, porque muchas veces bajamos los brazos y lo que comenzamos es a ejercitar el nada, el quedarme quieto, quietismo. No voy a hacer absolutamente nada. Dios tiene que sacarme de esto. Y si no me saca de esto, lo voy a culpar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y nosotros hemos visto la gran responsabilidad que tenemos como creyentes, pero tenemos la dependencia del Espíritu Santo. Entonces eso nos ayuda. R.C. Sproul decía que no había moléculas rebeldes que anden sueltas, decía él. No hay ni una molécula, la más chiquititita no anda rebelde. Es más, ustedes han visto esos pelitos que a veces andan ahí volando. Una vez yo me quedé viendo uno de esos pelitos y yo decía, qué impresionante saber que Dios ya tenía esto preparado, de que este pelito se iba a mover así como se va moviendo. Y si lo soplo, no es que yo esté cambiando al Señor. Él ya tenía todo eso. Dios es impresionante. Dice R.C. Sproul, Dios es soberano, Dios es Dios. Entonces a uno lo tiene que llenar como de, wow, sí, tengo un Dios que me va a sostener, que me ha provisto, me ha vestido con una armadura para que yo pueda sostenerme en los momentos difíciles. Sé que no nos concentremos nosotros en esos momentos inmediatos, ¿verdad? Concentrarme en la situación que me está llevando al afán, sino más bien que comencemos a recordar esto que hemos venido nosotros tratando de poner en práctica. ¿Qué dice Dios en su palabra que debo hacer en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Dicen algunos, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús en esta situación? No, yo iría a las Escrituras, diría algún hermano, eso es, venga a las Escrituras, vaya en oración a Él, como dice en Filipenses 4. Van a haber situaciones que a nosotros nos van a llenar de ansiedad. A mí me hablan del examen teórico, del examen práctico de manejo. No me hablen y no quiero recordarlo, solo lo puse de ejemplo. Pero no ando como Coraje el perro cobarde, que ando ansioso y con miedo todo el tiempo. Yo no sé si ustedes recuerdan esa fábula. El autor, Jerry, dice, y trae a nosotros una ansiedad que él tiene. Dice que cuando a él lo invitan a conferencias, él tiene que viajar. Entonces, él viaja de un lugar de los Estados Unidos, pero tiene que coger un vuelo de conexión que se llama. Y ese vuelo, no sé, viaja de un lugar a otro y luego tiene que conectar con otro vuelito que lo lleve al lugar donde va a estar dando las conferencias. Él dice, voy tarde, porque los vuelos a veces salen tarde. Y él dice, no voy a agarrar el viaje de conexión. Si no agarra el viaje de conexión, él no llega al lugar donde tiene que dar las conferencias. Entonces dice Jerry, yo comienzo a afanarme. Yo comienzo a preocuparme, comienzo a llenarme de ansiedad, dice él, porque no voy a llegar a donde tengo que llegar. Entonces dice, comienza a preguntarse, ¿será que llego? Ay, si tan solo, ¿verdad? Él dice, este es un pecado mío, es un pecado mío. Tal vez nosotros digamos, oh, Jerry, ¿verdad? Preocupándose por eso. No, es en ese momento, ¿verdad? Él se preocupaba. Dice, las conferencias están programadas para que apenas yo aterrice de una vez me vaya para allá, dice. Entonces, yo tenía el tiempo reducido y por lo tanto yo comenzaba a preocuparme, a ver si podía agarrar o no el otro vuelo.
Y como les digo, tal vez el problema de Jerry para nosotros sea muy pequeñito, comparado con el que muchas veces nosotros tenemos que estar luchando en nuestras vidas. Pero para él, o para cuando yo iba en el carro, que estaba en esos lugares oscuros, ahí estaba diferente. Para mí fue una angustia. Entonces, para Jerry también esa situación es de angustia. Sigue diciendo Jerry, según mi agenda, debo llegar a tiempo, pero ¿qué pasa si la agenda de Dios dice otra cosa? Y si Dios quiere que llegue tarde o que de plano no llegue, ¿qué haré? ¿Sucumbiré ante la ansiedad y me desesperaré o reconoceré que Dios tiene el control soberano de mi agenda y aceptaré su agenda, cualquiera que sea? Y sigue diciendo Jerry, mi tendencia es a pensar, Señor, es importante que yo llegue a tiempo, la gente ahí me está esperando. ¿Qué haré si yo no llego? Entonces comienza él a pensar y dice, pero he aprendido a decirme a mí mismo, Dios, es tu reunión, si no me quieres ahí, está bien. Y lo que haga la gente que está ahí esperando, también está bajo tu control. Señor, acepto tu agenda en este momento, cualquiera que sea. Noten algo, Jerry es responsable. No es que, ya no voy a ir. Jerry es responsable y va, pero ya las situaciones de la vida van a cambiar. Yo recuerdo que hace poco Richard y Tyler viajaron a Colombia. Todo bien, pero un vuelo no llegó a la hora que era. Y le tocó a Richard y Tyler dormir allá. Ellos fueron, pero pasó esta situación. Hay situaciones que van a pasar. En el caso de, poniendo un poquito de ejemplo con el caso de don Jerry. Dice Jerry aquí, John Newton, y ustedes recuerdan John Newton en el capítulo 4, le escribe una carta a un amigo. Esta carta es para que este amigo sepa cómo aceptar la voluntad del Señor y también estar tranquilo con la voluntad del Señor y aceptarla. Vean lo que dice la carta, escuchen lo que dice la carta. Una de las características de la madurez cristiana que el creyente debería poseer es un entendimiento de la voluntad del Señor que se base en la convicción de su sabiduría, santidad, soberanía y bondad. Cuando logremos esto, estaremos libres de decepciones. Nuestro limitado punto de vista, así como nuestros propios y deseos de corto plazo, pueden hacerse a un lado muchas veces. Solo así se cumplirá nuestro deseo principal de que se haga la voluntad de Dios. Qué adecuado y sublime es para nosotros, como criaturas pecadoras, someternos a los decretos de nuestro Hacedor. Y cuán necesario es esto, ¿verdad? Someterse a su voluntad. Cuán necesario es para tener paz. Este gran logro es algo en lo que pensamos muy poco o nada, porque somos más proclives a poner nuestra atención en las cosas secundarias y causas inmediatas de los acontecimientos, olvidando que lo que nos sucede cumple el propósito de Dios. Y por ende debe ser correcto, por ende debe ser agradable y en sí mismo producirá algo bueno. Sin embargo, mostramos impaciencia o resentimiento y nos quejamos en silencio, lo cual no solo es pecaminoso, sino que nos atormenta. Si sabemos que todas las cosas están en su mano, aún todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, que todo evento, grande o pequeño, está controlado por su providencia y propósito, sí, si Él tiene una meta sabia, santa y llena de gracia, y todo lo que sucede está subordinado y sirve para su propósito, entonces no tenemos más que seguir su dirección con paciencia y humildad y esperar con gozo un resultado de bendición. Dichosos son los que pueden renunciar a todo por Él, que ven su mano en toda dispensación y que creen en Él y que creen que Él elige lo mejor para ellos, mucho mejor de lo que ellos podrían hacerlo para sí mismos. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Hermanos, aceptar la voluntad de Dios no significa que usted va a parar de orar. Dios va a hacer y yo voy a parar de orar. Nosotros no oramos tampoco para cambiar la voluntad de Dios, sino que oramos para someternos a ella, para mostrar que nosotros dependemos de ella, para decirle al Señor, aquí estoy, cualquiera que sea su voluntad, Padre Santo, hágalo. Yo sé que va a terminar para su gloria, para nuestro bien, para los que aman al Señor, y recordamos ese pasaje. Va a hacernos santo la voluntad del Señor. Dios en su bondad, mis hermanos, a nosotros
nos responde. Nosotros oramos, el hermano Mariano, por ejemplo, dio, la semana pasada decía, no hay el don de sanidad que cualquier persona tenga, pero sí nosotros tenemos el poder orar al Señor en dirección de, sane a este hermano, sane a este hermano, ¿verdad? Y Dios nos va a responder en su soberanía, probablemente, puede que no también, pero nosotros vamos a saber someternos a su voluntad. Lo haga o no lo haga, Dios va a ser glorioso, Dios va a seguir siendo sublime, Dios va a seguir siendo poderoso. De hecho, si nosotros queremos poner acá un ejemplo, recordemos lo que hizo el Señor Jesucristo cuando enfrentó sufrimientos, angustia y que iba a ir a morir a una cruz. Él oró, Jesucristo oró, que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Yo quiero darle gloria a usted, papá. No importa lo que vaya a pasar conmigo. Además, para eso usted me ha preparado. Pero buscaba la gloria. Así que, mis hermanos, es muy adecuado orar que Dios, sí, nos libre de circunstancias, ¿verdad? Que nos provoquen ansiedad. Es válido que usted ore por esas cosas. Pero siempre debemos orar con una actitud de aceptar cualquiera que sea la voluntad providencial de Dios en nuestras vidas, confiando que sin importar lo que sea que Dios haga o el resultado que traiga el Señor en nuestras vidas, nosotros la vamos a aceptar, porque Dios es al final bueno y lo que Él hace es perfecto, lo que Él es santo. ¿Puede usted reconocer cuáles son esas circunstancias o eventos de su vida que le dan ansiedad? ¿Puede identificarlas y decir, estas son las que me dan ansiedad, estas son las cosas que me traen preocupación? Hay himnos que dice, ¿verdad? Yo no sé sobre el mañana. Hay un himno que cantaba el hermano Alex. Hay himnos que nosotros, la Biblia la podemos memorizar. Esos himnos nos ayudan a que nos tranquilicemos. Como decía en la carta John Newton, saber la voluntad del Señor a nosotros va a traer paz. Dios, todo lo que usted hace es perfecto. Dios, todo lo que usted hace es santo. Dios, todo lo que usted hace es bueno. Aunque muchas veces en nuestra mente nosotros digamos, uy, eso está mal. No, es Dios lo hizo bien. Ahora, mis hermanos, no me voy a meter en eso. Dios no es autor de pecado. Ya eso es otro tema más a fondo, pero circunstancias de la vida que Dios trae son buenas, son para nuestro beneficio y cualquiera sea el resultado, así sea que cambien nuestros planes o no, nosotros tenemos que aceptarlos. ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Las ha identificado usted? Si las ha identificado, memorice la escritura para que sepa cómo contrarrestar esos ataques de ansiedad. Y por último, pidámosle al Señor fe para creer que esas circunstancias vienen, mis hermanos, como les dije, de su infinita sabiduría. Van a ser para nuestro bien. Si usted es un creyente, si usted es del pueblo de Dios, le van a ayudar para su bien. El creyente no se pregunta, o dice, qué pereza, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? El creyente dice, suave, ¿y esta situación cómo la agarro para su gloria? ¿Cómo agarro esta circunstancia difícil para glorificar su nombre, Señor? ¿De qué manera? Enséñeme. ¿De qué manera esta circunstancia dura, difícil, de quebranto, de angustia, yo la voy a utilizar para fortalecerme más? Eso dice el creyente. No ve en las circunstancias difíciles, ay, qué pereza. No ve como voy a sacarle provecho a esto. Voy a exprimir esta situación de angustia para que el fin sea la gloria de mi Señor. Pídale entonces, mis hermanos, al Señor eso, que le ayude. Y pidámosle de verdad un corazón sumiso a su voluntad cuando los planes del Señor sean diferentes a los nuestros. Aunque los planes del Señor siempre son perfectos. Estamos terminados, hermano. Gracias por el tiempo. Creo que me avancé un poquito más.